Juanpi, hoy me gustaría que nos podamos sincerar entre nosotros un poco y responder alguna pregunta porque me quedé pensando ayer de una pregunta que nos sale mucho es la exigencia. Y yo te quiero preguntar a vos y vos después me decís a ver qué pensás. Si vos te tratás con la misma exigencia que tratás a los demás. Uf, qué pregunta. Bueno, en verdad, en general por ahí soy mucho más compasivo o más empático con la gente externa, o sea, cualquier persona, ¿no? Y mucho más autoexigente conmigo mismo, ¿no? En la cuestión de cómo me hablo, en la cuestión de cómo me corrijo, en la cuestión de por ahí cuando tengo un error, cómo lo tomo. Y a veces cuando veo un error en otra persona, quizás soy mucho más compasivo, más de acompañar. Porque, no sé, yo pienso, ¿no? Esto lo hacemos de una manera tan inconsciente, o sea, a mí me pasa de que cuando caigo en la cuenta muchas veces me doy cuenta de que me estoy exigiendo muchísimo y de hecho me pierdo en los pensamientos, ¿no? Pero es como que si estamos acostumbrados, de cierta manera, a tratarme mal o a exigirme, ¿no? Porque, no sé, ¿qué te pasa a vos cuando cometés un error? ¿Qué es lo que te aparece de manera automática? Y en general lo primero que me pasaba mucho era, digo, no aprendo más, uy, siempre me pasa el mismo error, otra vez lo mismo, y caigo como en un castigo o en autocastigo que efectivamente ese error es como que me condiciona después volver a intentar. Y me encuentro con ese pensamiento, ¿no? Lo que he hecho un poco es por ahí reflexionar en cómo lo planteo. Entonces digo, bueno, tuve un error, ¿cómo puedo hacerlo de otra manera? Bueno, pasó esto, no pasa nada, la próxima va a salir mejor. Bueno, porque por ahí, sí, yo lo veo como que ese cambio es súper difícil, ¿no? Pero a la vez estamos tan acostumbrados a escuchar esa voz que nos habla adentro, no sé, a mí me pasa, de manera automática alguien me responde y hasta que caigo en la cuenta de que soy yo, me lleva un tiempo, ¿no? Pero es este, ¿no? El diálogo interno que siempre está y nos aconseja y a mí me gusta por ahí lo que una vez te escuché y me gustaría que me expliques un poquito qué es esto del cuidador interno. ¿Es lo mismo que el autodiálogo? ¿No? Bueno, a veces tenemos la tendencia en caer primero con la autoexigencia y también a nivel social con digamos, esta vorágine que tenemos de no tener errores, de ir por lo correcto, que nos salga todo bien, somos muy críticos, ¿no? Entonces no tenemos la misma vara de medición para la gente, los amigos o los compañeros o en el deporte, pero sí con nosotros somos muy autoexigentes, entonces caemos en la autocrítica dura, destructiva y básicamente que nos desmotiva, pero podemos cambiarlo quizás a pensar que ese autodiálogo sea un cuidador nuestro, ¿no? Un cuidador interno, que efectivamente es cómo nos tratamos en cómo nos hablamos, y ese es el cambio. Ese es el cambio porque efectivamente cómo nos hablamos hace también que lo tomemos más tranquilos, podamos tener mejor estrategia de afrontamiento a la hora de tener un problema o a la hora de tener un error, ¿no? Entonces, ¿cómo lo asumo? Y a partir de eso específicamente poder sentirme más tranquilo y poder volver a intentarlo y si no sale o si sale, no sentir culpa, ¿sí? Entender que estoy en un proceso y no que estoy en una carrera solamente por y para el resultado. Porque, bueno, el error está muy asociado al castigo, ¿no? Si te equivocás, bueno, sos el peor, sos la peor, no tenés otra chance, lo estás haciendo mal. Pero yo creo que además es algo con lo que hemos crecido o que muchas veces escuchamos, ¿no? Que tienen miedo a que nos equivoquemos, entonces nos corrigen todo el tiempo y me parece que lo que tenemos que aprender un poco más, al menos es lo que yo también practico es a tener un poco de compasión conmigo, ¿no? De decir, a la otra persona le perdono un montón de cosas, o soy paciente en un montón de cosas, y conmigo me llevo a equivocar, y es como una catástrofe. A mí me pasa eso, ¿no? No sé qué es lo que te pasa a vos en relación a esto de que, bueno, o qué te han dicho a vos también, porque mucho es de lo que escuchamos. Alguien te enseñó, alguien te dijo, aprende a escucharte, hacete un poco más de caso.
Bueno, es un poco de todo, ¿no? O sea, hemos leído mucho del tema, en un punto también por la teoría, pero también por la experiencia, porque efectivamente la experiencia es lo que nos enseña, en verdad, digamos, de cómo tener un proceso de cambio. Entonces, a veces por ahí tenemos la teoría de cómo hacerlo, pero específicamente no lo ponemos en práctica. Y esto particularmente es un proceso de tiempo, no es que de un día para el otro vamos a cambiar ese autodiálogo, esa forma de pensar o esa forma quizás de autocastigarnos, criticarnos o ser básicamente nuestro peor enemigo mental, que esto nos pasa un montón. Entonces, para un proceso así, no es de un día para el otro, es un proceso de construcción, es un proceso de trabajo interno, es un proceso de ser muy consciente de lo que nos decimos todos los días, cómo nos levantamos y si efectivamente tomamos un error como una tragedia o lo cambiamos y lo vemos como una oportunidad de cambio y de mejora, ¿no? Que estamos construyendo una mejor versión nuestra y esto también es el proceso, digamos, que tenemos que ver como un proceso de crecimiento, como un proceso de construcción, como un proceso de ver una nueva imagen de nosotros mismos, cómo nos percibimos. Creo que por ahí es el camino. Sí, yo creo que también agregaría solamente a eso que vos decís la parte de tomar conciencia, ¿no? Porque también escuchamos mucho hablar esto de, bueno, no pasa nada, volví a intentar, y muchas veces solemos caer en eso, ¿no? En un banalismo de decir, bueno, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa, o me está pasando, de que me está recostando volver a empezar, me está costando salir del error, entonces el cómo nos hablamos o el cómo me hablo, no en primera persona, tiene que ver mucho ¿no? con esta de la compasión y el tomar conciencia de mi error. Pues yo pienso de que, no sé, equivocarme voy a seguir equivocando, el error es parte de todas las etapas de la vida, pero si no tomo conciencia de lo que hice, me parece que ese aprendizaje, ¿no? No lo voy a poder incorporar, no voy a poder cambiar lo que hice y tampoco me va a quedar energía como para volver a intentarlo. No sé, yo lo veo así, yo pienso, ¿no? De que la energía tenemos la misma para todo lo que hacemos. Y si yo me castigo mucho por un error y después no voy a tener ganas de sentarme a hablar con vos, a salir a trabajar, a vincularme con mi familia. ¿Vos cómo manejas tu energía? Cuando te equivocas, por ejemplo, ¿qué haces? Bueno, al principio es complicado porque efectivamente uno tiene como un proceso de frustración, de dolor, a veces porque no se permite el error. Entonces, creo que esto es, primero, empezar a permitirse y a entender que el error es parte de la vida y del deporte. Es uno de los puntos. El deporte justamente no es un deporte de 100% efectividad, sino tenemos un alto nivel de errores, al igual que en la vida, ¿no? Entonces, el deporte es justamente una metáfora de cómo vivimos y cómo vemos la vida, y creo que en esto es también permitirnos fallar para permitirnos crecer, que eso es uno de los puntos importantes a lo cual tenemos que aspirar y a lo cual también bajar esa autoexigencia para buscar quizás sí comprender el error que tenemos, no lo vamos a negar si tuvimos alguna falla, pero a partir de eso trabajar, ver las maneras, ver las soluciones posibles, ver otros caminos para encontrar, mejorar, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Y me gustaría por ahí de que si tenés que dejar dos preguntas abiertas, así como para invitarme a reflexionar a mí, para invitar a reflexionar a una persona, a algún deportista, ¿qué preguntas le harías? Bueno, primero si se hablan de la misma manera a uno mismo como le hablamos a los otros, ¿no? Creo que eso también es una pregunta que dispara, digamos, a cuánto autoexigentes somos con uno y con otro, qué tipo de permitido le dejamos a otras personas para perdonar o para decir, bueno, no pasa nada, has tenido un error, ¿no? En distintas situaciones y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso también es el punto. Y la otra es específicamente si el error puede ser o una tragedia o una oportunidad. Sí. ¿No? ¿Cómo tomamos ese error? Puede ser, Es- ujú. Esa está buena. Me gustó la parte de la tragedia. Si es una tragedia, ¿no? Es que muchas veces es catastrófico, ¿no? Pero me quedo con esto último que dijiste porque me parece que es
con todas las cosas y el cotidiano y lo que nos exigen y las demandas que cada vez tenemos menos tiempo, me parece que es un buen momento como para empezar a tratarnos con el mismo respeto o al menos tenernos un poco más de paciencia a nosotros mismos como la tenemos con los demás, ¿no? En vez de por ahí esta comparación que nos hacemos hacia la afuera, hacerla hacia mí misma, decir, me estoy tratando con un poquito de amor, aunque sea, me estoy teniendo un poquito de paciencia o me estoy exigiendo solamente y me mido desde ahí. Y esto también lo que nos genera, obviamente, es que cuando tenemos errores, cuando voy a volver a competir, es una ansiedad precompetitiva, ¿no? Que es habitual, porque tuve errores, tengo como en mi memoria la información de que he fallado, que me siento que fallé, entonces es como que antes de una competencia me voy a sentir con un cierto malestar, una cierta, básicamente, pensamiento que por ahí siento que no voy a lograrlo. Y esto a veces es quizás la autoexigencia que vamos a tener con nosotros mismos que nos lleva a este cuadro precompetitivo donde podemos trabajarlo, donde podemos tener mejores herramientas para afrontarlo y creo que básicamente vamos a poder tener un mejor resultado tomando en cuenta qué peso le damos al error, si lo vemos como una tragedia o como un área de oportunidad para crecer.